Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ale Brianza y les doy la bienvenida a otro episodio más de Pienso y no sé nada. Este podcast en el que charlamos de filosofía, de epistemología y por supuesto también de metodología de la investigación, que es, como ustedes saben, el plato fuerte, el hueso duro de roer. Aunque, toca decirlo también, siempre tratamos de que todos los temas que traemos sean de lo más ameno posible. Y continuamos en una especie de seguidilla, en un raíz de episodios de verano, donde estuvimos retomando un poco algunas historias de la mitología griega, tratando de que no sea solo leerlas, sino de darle una vueltita de tuerca, haciendo alguna lectura un poco más actual, como para que valga la pena y para estar a tono con el podcast. Y puntualmente el episodio pasado estuvimos leyendo el mito del anillo de Giges, leyendo un poco la República de Platón, pero hoy la propuesta es cambiar de rumbo, abandonar a Platón y meternos en la historia de Erisictón de Tesalia, que en algunos textos aparece como Eresictón, pero en todos los casos estamos hablando del mismo personaje, no más que con las traducciones del griego y demás, a veces alguna vocal se chinga y hay varias interpretaciones. Entonces bueno, como es una historia que podemos escucharla de manera aislada, el resumen de lo anterior no nos va a hacer falta, pero si quieren, para quienes estén escuchando en YouTube, pueden retomar la playlist de mitología griega, que se las dejo en las tarjetas por acá arribita. Y bueno, para quienes estén en Spotify, ahí sí van a tener que buscar, episodio por episodio, ¿no? Pero aprovecho, ya que estoy, como siempre, más allá de por donde sea que estén escuchando, que puede ser por YouTube, por Spotify o por cualquiera de las demás plataformas de podcast, que en lo posible no se olviden de suscribirse al canal, que para ustedes es algo súper sencillo y rápido y que al proyecto le ayuda un montón. Si pueden darle follow y tocar la campanita, que tanto las suscripciones como los me gusta y los comentarios, que como siempre digo, si no se animan al debate pueden dejar aunque sea un saludito o un emoji, y ya con eso créanme que les suma muchísimo a la visibilización del podcast. Y después, bueno, si llegaste a este episodio por el tema, o sea, por la historia de Erisictón de Tesalia, bueno, que lo disfrutes, pero precisamente en este momento me toca dar el recordatorio, o bueno, el aviso de que este es un podcast en el que básicamente tocamos todos estos temas, porque son temas afines, temas aledaños, pero que principalmente brindamos herramientas para hacer la tesis y para investigar, ¿no? En términos generales. Entonces, bueno, la invitación es a darle una oportunidad también al resto del contenido del canal que desde hace un tiempo venimos construyendo y que está cuidadosamente elaborado y pensado para que se entienda todo paso a paso. Bien, textos. Bueno, como nos viene pasando con toda la historieta griega, vamos una vez más a apelar a The Origins. Esta historia de Erisictón de Tesalia la encontramos con mayor grado de detalle en el libro 8 de la Metamorfosis, que es un texto de Ovidio. Y cabe decir acá que Ovidio es un poeta romano y que en la Metamorfosis él lo que hace es tomar toda la mitología griega y de alguna manera adaptarla a la cultura latina de su época. Entonces bueno, vieron que los nombres de los dioses griegos tienen sus equivalentes romanos y así, que Dionisios, el dios griego del vino, por ejemplo, para los romanos es Baco, y así, ¿no? Bueno, esto lo digo porque yo acá me voy a tomar una licencia y voy a utilizar efectivamente el texto de Ovidio, pero como venimos trabajando con todo el universo de nombres griegos, para no perdernos ni generar confusiones, voy a seguir en esa línea. Es decir, voy a mantener los nombres en griego, más allá de que Ovidio los haya latinizado. Por ejemplo, Ovidio habla de la diosa Ceres en este relato, pero en este contexto vamos a referirnos a esta diosa como Demeter, que es como la llamaban los griegos. ¿Se entiende? Y dicho esto, por supuesto, la Metamorfosis es un clasicazo, y un poco como su nombre lo anticipa, es una obra en la que se relatan todos los mitos griegos que terminan con una transformación. O sea, alguien que muta en animal, o en planta, o no sé, en lo que fuera. Si les interesa, con una googleadita nomás lo encuentran bien fácil. La Metamorfosis de Ovidio. En fin, nos metemos nomás. Y para arrancar, bueno, conviene arrancar por el principio. Erisictón era rey de Tesalia, y por eso se lo conoce así, ¿no? Como Erisictón de Tesalia. Pero para arrancar por el principio, precisamente, tenemos que ir un paso
un pasito diría, un pasito atrás, porque hay una precuela de esta historia que nos va a convenir saber porque tiene rebotes, tiene implicancias en la vida de Erisictón y nos va a ayudar a terminar de entender alguna que otra cosita. Primero, y un dato de color también, Tesalia era una región en la que mayoritariamente el poder político estuvo en manos de déspotas, es decir, nobles que llegaban al poder y actuaban como déspotas, ¿no? Abusaban de su propia autoridad y medio que se pasaban las leyes por ya saben dónde. Y en ese sentido, Erisictón era el hijo primogénito de un tal Tríopas, el rey Tríopas. Y según cuentan los relatos, el tipo era un desagradecido con los dioses. Y pensemos un momento que estamos en la Grecia antigua, ¿no? Como que no hay mucho lugar para no rendirle culto a los dioses. Y parece que, puntualmente, esto le trajo problemas con Deméter, la diosa de la agricultura y la protectora de la fertilidad. Y bueno, en este caso puntual, el motivo de la ira de esta diosa habría sido porque este rey Tríopas había mandado a demoler un templo suyo. Acá, de nuevo, hay versiones. Una dice que la diosa lo castiga con el exilio, perdonando a su familia y sobre todo al primogénito Erisictón. Y otra versión cuenta que Tríopas muere víctima de las múltiples enfermedades que le contagió una serpiente envenenada enviada por la diosa. Y como la misma Deméter quiso que la historia de Tríopas fuera recordada para que nadie más profane su divinidad, con la muerte del rey, entre las estrellas nace la constelación de Ofiuco, formando la serpiente que lo había matado. Y esto, bueno, también hay versiones, todo es interpretación acá y bueno, hay versiones, porque según otros relatos, la serpiente de la constelación de Ofiuco en verdad tendría que ver con Asclepio, que era un médico. ¿Vieron que el símbolo de la medicina es un báculo con una serpiente enroscada? Bueno, de nuevo, versiones, interpretaciones. A mí me alcanza con poner sobre la mesa que nuestro protagonista Erisictón era hijo de este señor Tríopas y que el loco también había tenido un encontronazo con Deméter, y ya sea el exilio o una maldición, la terminó pasando mal. Entonces sí, ahora podemos volver a poner el foco en nuestro protagonista. Erisictón, igual que su señor padre, también despreciaba a los dioses y les pichuleaba los sacrificios, es decir, cada vez que podía evitaba rendirles culto. El tipo sostenía que era rey de buena ley, y que nada de lo que le pasara, ni bueno ni malo, tenía que ver con la voluntad de ningún dios. Entonces bueno, se negaba categóricamente a llevar adelante las ofrendas habituales que hacía la población. Y bueno, Erisictón además era muy excéntrico también con los gustos que tenía. Les gustaba hacer festejos, banquetes a lo grande, también un poco para enaltecer su figura, ¿no? Invitaba a otras grandes personalidades a sus banquetes, a comer, a tomar, les ofrecía algún espectáculo, en fin. La cosa es que dentro de sus excentricidades, una vez se le ocurrió dar un banquete tan pero tan grande que para celebrarlo necesitaba ampliar uno de los salones de su palacio. Y el problema en verdad no era la ampliación como tal, sino que como parte de la reforma necesitaba unos tirantes de madera muy largos para montar el techo nuevo de ese salón. Y en búsqueda de esa madera, de una madera que de una pieza pueda servirle como estructura para ese techo, se le ocurre enviar a sus lacayos más fuertes a talar un bosque de encinos, una arboleda en la que además había un árbol enorme, un árbol sagrado, que funcionaba como santuario ancestral de la diosa Deméter. Voy de nuevo con esto porque es troncal. Manda a su gente a talar una arboleda en la que además había un árbol sagrado, un encino sagrado, que era un santuario de la diosa Deméter, la diosa que había tenido problemas con su padre, ¿sí? Con el rey Tríopas. Dato, el encino es un árbol, acá en Argentina lo llamamos roble. Depende de qué raíz etimológica tomen los distintos países y las traducciones, pero estamos hablando del mismo árbol, que además es un árbol que da una madera muy resistente y duradera. Por ahí incluso tengan en sus casas algún mueble de roble y ya lo comprobaron por su propia cuenta, pero no es menor esto porque el hecho de que sea una madera de muy buena calidad e incluso sirve para construir cosas que van a quedar al aire libre, es lo que motiva de alguna manera a Erisictón a pensar que ese bosque de encinos, ese bosque de robles, y además con el árbol sagrado gigante en el medio,
era una buena opción para conseguir la madera para construir su techo. Cuestión, como este bosque era un bosque sagrado, estaba lleno de dríadas. ¿Y qué son las dríadas? Bueno, son espíritus, para hacerla corta. En la mitología griega, las dríadas o dríades vienen a ser ninfas que están encargadas de la protección de los árboles. Es decir, mientras que las ninfas comunes, digamos, estaban asociadas a cuidar accidentes naturales como ríos o montes, las dríadas vivían en los bosques, eran espíritus del bosque que estaban asociados cada uno a un árbol en particular y a este árbol sagrado en lo general, ¿no? Retomamos. Erisictón manda a su gente a talarlos, pero obvio, cuando llegan los tipos con las hachas y con todo preparado, se encuentran con esto precisamente, ¿no? Con que no era un bosque cualquiera. Ovidio describe la escena en su texto, se las leo. En el bosque había una magna encina, ceñida de cintas y adornada de guirnaldas y ofrendas votivas. En torno suyo, las dríadas danzaban a menudo y, tomadas las manos, la circundaban. La medida del tronco era de 15 brazas y los árboles, junto a ella, parecían como la hierba junto a ellos. Como lo narra Ovidio, este roble sagrado era realmente enorme, ¿no? 15 brazos de diámetro y los demás árboles parecían hierba al lado del grandote. De nuevo, acá podemos ver que Erisictón era excéntrico, pero no era ningún gil. Necesitaba unos tirantes de madera bien grandes y, bueno, a pesar de todo lo polémico que es el asunto, el tipo sabía dónde encontrarlos. Bien, los leñadores de Erisictón, preparados para talar los árboles, terminan reculando al ver que estaban todos estos espíritus, todas las dríadas bailando y jugando, a la vez que les pedían que se alejaran porque precisamente se trataba de un bosque sagrado. Entonces, bueno, los tipos dan un paso atrás y medio que abortan la misión. Recordemos que el que despreciaba a los dioses era el mismo Erisictón y no su pueblo, con lo cual hay una lógica, porque al fin y al cabo estos tipos no querían mandarse ninguna que les volviera en forma de castigo divino. Pero cuando Erisictón ve esta secuencia de su gente reculando, con las hachas, todos llenos de miedo, se enoja. Le saca el hacha de las manos a uno y él mismo empieza a talar el árbol sagrado. Así como escuchaste, el propio Erisictón con sus propias manos empieza a golpear hachazo tras hachazo al árbol sagrado. Dice el relato de Ovidio, les leo. Erisictón ordenó que fuera derribada y como no lo obedecieran, tomó el hacha él mismo y dijo que la derribaría así fuera no solo el árbol predilecto de la diosa, sino la diosa misma. Herida por el hierro, gimió la encina y se cubrió entera de palidez y sangró como un toro sacrificado. Todos se asombraron al ver esto y alguien que quiso detener el acto fue decapitado por el impío, que reanudó al punto su obra nefasta. Entonces habló el árbol, declarando que era una ninfa amada de Deméter, vaticinando el castigo de su destructor. Por fin se derrumbó y aplastó muchos árboles con su mole. O sea, no solo bajó el árbol sagrado él mismo, sino que en el medio se cargó a uno de los propios leñadores que quiso detenerlo. Bajó el árbol y ordenó sacarlo del bosque, dando por terminada la misión de conseguir la madera para su techo nuevo. Y sus leñadores, ya con más miedo de la cólera inmediata de su rey que de cualquier mal presagio divino, esta vez sí le obedecieron. La cosa es que, una vez que Erisictón y toda su gente se fueron del bosque, las dríadas, desde su total tristeza, desde su total dolor, desde esa angustia que les quedó después del arrebato del árbol sagrado, empezaron a pedirle a Deméter que hiciera algo. Y obviamente, más allá de lo que las dríadas le pidieran, Deméter, como buena diosa, ya estaba pensando en qué tipo de castigo iba a imponerle. Y no solo eso, estaba pensando en un castigo ejemplar, para que nunca nadie más se animara ni a vulnerar los espacios sagrados, ni a no rendirle culto a los dioses. Pensando y pensando, decide que, como todo este cuento vino a partir de que Erisictón quería dar un banquete, lo tiene que castigar con el hambre. Entonces se le ocurre contactar a Limos, que es la personificación del hambre en la tierra.
Pero pasaba que había unas reglas divinas que hacían que, por lógica, Deméter, diosa de la agricultura, y Limos, el hambre, no se pudieran ver, ¿sí? No se pudieran juntar. La solución fue entonces encargarle a una oréada que tome su carro y que vaya a Esitia, una especie de tierra desértica donde habitaba el hambre, y que vaya con el mensaje para, coordinar una venganza. Y acá un paréntesis más, así como las dríadas son las ninfas de los árboles, las oréadas son ninfas de las montañas y de las grutas, o sea, otro espíritu, otra ninfa a la que le encargó que fuera a buscar al hambre. Y esta ninfa, emprende viaje. Les leo un pedacito de la llegada y la descripción del hambre porque es tremenda. Dice: en ese carro llegó a Esitia la ninfa, y tras detenerse en la cima del Cáucaso, encontró al hambre en un campo de piedras, donde arrancaba escasas hierbas con las uñas y los dientes. El hambre tiene hirsuto el cabello, hundidos los ojos, es pálida y babea entre los dientes cariados. Su piel es dura y permite ver las entrañas y los huesos. Sin vientre, su pecho parece colgar del espinazo. La delgadez aumenta sus articulaciones. Sus rodillas y sus talones sobresalen sin mesura. Tremendo, ¿no? No sé cómo se la imaginaban, pero la descripción de Ovidio no deja mucho librado al azar tampoco. Era horrible el hambre, ¿no? Yo siempre me lo imagino casi como un esqueleto viviente. Y el hambre, después de escuchar todo el mensaje, después de escuchar todo este pedido, y a pesar de que era una enemiga natural de la obra de Deméter, entiende la gravedad del caso y empatiza con ella aceptando la tarea. Y esperó a la noche y salió hacia la casa de Erisictón para ejecutar su plan. Al encontrarlo lo miró y al verlo que dormía con la boca abierta lo abrazó y precisamente soplándole en la boca lo llenó de un aliento de hambre. Soplándole en la boca lo llenó de un aliento de hambre. Con esto hecho, Limos se volvió, pero nuestro protagonista, nuestro rey hereje, la empezó a pasar mal. Les leo, dice: dormido, Erisictón, hambriento, sueña que come y mueve la boca vacía, fatiga sus dientes masticando, y luego traga inexistente comida, solo aire devora. Pero cuando despierta, se ensaña el hambre e impera en sus inmensas vísceras. Pide lo que se cría en el mar, en la tierra, en el aire, y ante las mesas donde se le sirve, se queja del ayuno y pide comida a la comida, y no le basta lo que alcanzaría para abastecer ciudades y pueblos enteros. Y más ansía cuanto más traga. Como el mar o como el fuego insaciables reciben ríos y combustibles, así el vientre de Erisictón recibe sin término y sin término pide. La comida le da hambre y comiendo su estómago queda más vacío. O sea, altísimo castigo. ¿Querías hacer un banquete? Bueno, tomá, hacé un banquete, tranquilo. Hacé el banquete más grande del mundo porque total, sea lo que sea que pongas sobre la mesa, no te va a alcanzar nunca más en tu vida para saciar tu hambre. Y la historia no termina ahí, porque Erisictón mandó a matar a todo su ganado, se lo comió todo y empezó a vender sus cosas para tener dinero para comprar más comida. Y cuando se quedó sin cosas que vender, decidió vender incluso a su hija Mestra, a quien le consiguió dueño nuevo enseguida. El loco tenía hambre y vendía hasta la hija, ¿no? Bueno, en fin. La cosa es que Mestra no tenía la misma relación que su padre ni que su abuelo con los dioses. Ella sí les rendía culto y tenía una especial relación con Poseidón, el dios de los mares. Y esto es un dato de vital importancia para la historia, porque para escapar de este tipo que le había comprado, Mestra le implora a Poseidón que le ayude, y el dios, que además venía viendo toda la secuencia que venía pasando con el padre, yo acá me lo imagino a Poseidón comiendo pochoclos y viendo desde los cielos o desde los mares cómo Erisictón se arrastraba por comer algo más, ¿no? Poseidón acepta ayudarla y la transforma en apariencia, haciéndola ver como un pescador. ¿Se acuerdan que al principio del episodio, cuando les comentaba que esta historia estaba en un libro de Ovidio que se llama La Metamorfosis,
y que este libro recopila historias donde alguien se transforma? Bueno, es Mestra, la hija de nuestro rey hambriento, la que precisamente cambia de forma. Y bueno, ya viéndose como un pescador, pasa inadvertida y se escapa volviendo a su casa. Erysichtón, cuando la ve llegar, cuando la ve volver, al principio no le cree toda esta historia del cambio de apariencia, pero enseguida dejó de importarle, porque pensó que si ella podía cambiar de forma y volver, él la podía vender muchas veces y comprar así más y más comida. Les leo un último fragmento. Dice: cuando Erysichtón supo que su hija tenía el poder de transformarse, la vendió otras muchas veces y compró alimentos por el precio injustamente obtenido, pues ella escapaba a sus dueños volviéndose en yegua, en ave, en buey, en ciervo. Por último, en el momento en que no tuvo ya más que comer, Erysichtón, víctima de una ansia cada vez mayor, empezó a devorarse a sí mismo y nutrió su cuerpo con disminuirlo. O sea, Erysichtón terminó comiéndose a sí mismo y de alguna manera poniéndole fin a su tormento, dejando claro también que la gran ganadora de esta pulseada fue Demeter, ¿no? Y bueno, por ahí ya se van imaginando que el motivo que me hizo elegir este mito en particular para tratarlo es que si nos ponemos a pensar, a intentar ensayar una lectura más contemporánea, podemos llegar a identificar algunos elementos del mito que sirven como analogía de la vida real, ¿no? De la vida real actual. Porque esta historia nos habla de un consumo por el consumo en sí mismo, de un consumo irracional de parte de Erysichtón. Porque no es que él no tuviera un palacio o no tuviera donde celebrar su banquete. El tipo, dentro de sus excentricidades, quería ir más allá, siempre quería ir más allá, y quería un salón nuevo, el salón más grande posible, y eso es lo que lo hace ir al bosque sagrado a conseguir los árboles más grandes para tener sus tirantes y poder construir su techo. La analogía más cercana, o bueno, mejor dicho la más directa, es la de la propia tala indiscriminada. Tenemos siempre cerca el ejemplo de lo que históricamente pasa en el Amazonas, que en general, y esto bueno, cambia según las épocas, según los gobiernos y demás, pero en general se tala más de lo que se reforesta. Y no hay que ser un genio de las matemáticas para entender que a este ritmo, en algún momento, no va a haber más nada que talar, y todo esto sin meternos en los otros beneficios, que además tiene tener un pulmón verde como el que nos brinda la selva amazónica. Ahora, si vamos un poquito más allá, podemos extender la analogía sobre el consumo en general. Seguro coinciden conmigo en que vivimos bombardeados de publicidades y de estrategias de marketing que nos invitan a comprar, a probar nuevos productos, a cambiar los que ya tenemos. Y ni hablar de la llamada obsolescencia programada, ¿no? Esta característica que de un tiempo a esta parte tienen la mayoría de los aparatos electrónicos. Seguro les pasó como mínimo que, no sé, con algún celular que todavía funcionaba y que todavía funcionaba bien, pero que ya no actualizaba el último sistema operativo. Y como no actualiza el sistema operativo, en un punto ya tampoco podés actualizar alguna de las aplicaciones, no sé, WhatsApp o cualquiera de las aplicaciones de mensajes que usamos en lo cotidiano. Y bueno, si no puedo usar el celular para comunicarme, me deja de servir, aunque funcionalmente la cámara, la batería, todo por ahí esté para unos meses o unos añitos más. Lo mismo pasa con compus, con impresoras, con electrónica en general, ¿no? Y entre un poco de esto, un poco de aquello, muchas veces sentimos que estas necesidades que buscamos satisfacer nunca llegan a ser cubiertas, y lo que creemos que son compras voluntarias en realidad son el resultado de un montón de inducciones que a veces son más sutiles y otras veces son más alevosas. No sé, como cuando nos aparece en alguna red social una publicidad de algo de lo que estuvimos charlando hace un rato, pero que hace que queramos comprar en muchas ocasiones cosas que no necesitamos. Lo más interesante de la historia de Erysichtón es su final, un estado de furia de carácter abstracto que termina con la autodestrucción. Su trastorno hace que termine comiéndose a sí mismo. Y en esta reflexión final que estoy compartiéndoles, me parece que lo troncal es pensar quiénes son los Erysichtones de la vida, o pensar si en alguna ocasión nos comportamos como Erysichtón. Y ojo que acá no hablo de darse un gustito, porque ahí también aparece el debate interno entre ese no tengo que gastar y por otro lado el para esto trabajo.
¿no? Bueno, darse un gusto por supuesto que está bien y lo vale por otros motivos. Por generar un tiempo de calidad, por poder compartir con otras personas, no sé. El punto es ser conscientes de que ese es un gusto y que como gusto en general va a ser algo que no va a ser sostenido en el tiempo. Y sin proponerles nada extremo, sí me gustaría mencionarles que hay corrientes de pensamiento que están tratando de buscarle la vuelta a esta problemática. Una de las tantas es el llamado Lowsumerism o consumo consciente. Lowsumerism es la unión de low, que en inglés es bajo, y consumo, ¿no? Una especie de bajo consumo que trata de frenar los comportamientos consumistas basándose en 3 ideas fundamentales. La primera, pensar bien antes de comprar, es decir, ¿cuál es la finalidad de esa compra? La segunda, estar informado sobre las alternativas a la compra, como el hecho de mandar algo a arreglar. No sé, pienso en ropa, por ejemplo, o bien fabricar las cosas uno mismo en la medida que se pueda. Y esto no es algo tan lejano en algunos casos. No sé, por ejemplo, yo en casa tengo limonero y en todas las temporadas hacemos limoncello, ¿sí? El licor de limón. Eso también cuenta como fabricar, no en un sentido estricto, pero sí en el de solucionar uno mismo en vez de salir a comprar. Y la tercera es la de ser consciente de qué es lo necesario. Porque si uno sabe qué es lo necesario, todo el resto es reemplazable o prescindible. Entonces, uno si compra, sabe que compra sabiendo que es o un gustito o que es algo que, llegado el momento, se puede llegar a recortar sin problemas. Como siempre, este es uno de los tantos puentes que tratamos de tender entre estas verdades filosóficas que nos traen los mitos y lo que pasa en la actualidad, lo que pasa en la vida real, pero seguramente haya más ejemplos posibles. Con lo cual, ya llegando al final de este episodio sobre la historia, sobre el mito de Erisictón de Tesalia, les extiendo la invitación, como siempre, a que si se animan, dejen sus notas, sus comentarios para condimentar el debate. Si se les ocurren otros consumos absurdos o si se les ocurren formas de revertirlo. Siempre pueden dejar sus opiniones en los comentarios, que serán súper bien recibidos. Y ya que toco este tema, quiero agradecerles especialmente porque en este último tiempo han habido más comentarios y ha sido súper lindo. Vieron que siempre aparece alguito que o me lo olvidé o por cuestiones del armado del episodio queda afuera, pero que termina siendo un buen aporte. Y además, bueno, lo que digo siempre, esta es una propuesta pensada para apoyarse en ese intercambio, para apoyarse en esa construcción colaborativa con ustedes, con lo cual siempre viene bien leernos y saber que estamos ahí haciendo comunidad. Así que bueno, una vez más, gracias por la compañía y por el aguante hasta acá. Es mi deber recordarles nuevamente que si están en Spotify pueden darle follow y lo mismo si están escuchando en YouTube, que pueden suscribirse y darle a la campanita para que les avise con la salida de cada nuevo episodio. Para quienes aún no lo sepan, también podemos vernos por Twitter, por X, y aunque hablo también de otras cosas por ahí, también aviso con la salida de cada episodio. Ahí me pueden encontrar como @alebrianza. Y por último, acuérdense que si les llega a parecer que el material de estos episodios encaja con sus clases, con sus seminarios o lo que fuera, sepan que pueden usar todo lo que necesiten porque este material está completamente libre para su uso pedagógico. Soy Alebrianza y una vez más, gracias por acompañarme en esto que se llama Pienso y no sé nada. Hasta la próxima.